Bueno, y en un 22% aumentó la cifra de muertos por accidentes de tránsito causados por la ingesta de alcohol en 2015, alcanzando así su mayor nivel en 5 años, pese a las diversas normativas. Para profundizar en este y otros temas, estamos con el coronel Jorge Valenzuela de la Dirección de Tránsito y Carreteras. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Coronel, ¿qué explicación se da este aumento de fallecidos y de accidentes por el consumo de alcohol después de dos leyes que son bastante estrictas? Bueno, fundamentalmente el periodo en análisis que se realiza es de varios años, desde el año 2015 hacia atrás. Hay que ver que se han hecho durante dicho periodo constantes esfuerzos y se han cumplido hitos, como los que acaba de señalar usted, de incluir estas nuevas modificaciones legales que pretenden y tienden a generar una condición de seguridad vial respecto a la ingesta de alcohol y la conducción. Fundamentalmente está asociado que se explica del punto de vista de que esto no es un trabajo de que se logre cambiar una conducta o un comportamiento sobre la base de un tiempo acotado o reducido. Esto tiene una proyección junto con otras actividades paralelas que van más allá de la fiscalización que realiza Carabineros de Chile en las vías públicas con los inspectores fiscales. Tenemos una área que también está asociada a la educación, también una área que está asociada a la legislación, otra área que está involucrada también al proceso de rehabilitación o reincorporación de aquel que ha vulnerado una norma social, como en este caso conducir con los efectos del alcohol, y eso explica en cierta forma que se está trabajando, y desde el punto de vista comparativo y estadísticamente hablando del año anterior, la diferencia, solamente estadística, porque recordemos que estos números hay personas, hay dramas asociados a estas cifras, pero comparado con el año anterior la diferencia no fue significativa. Entonces, la idea es que nos motiva a seguir incrementando aún más, pero no solamente en el ámbito de fiscalización, con todas las autoridades que estamos involucrados en la prevención de seguridad vial, sino también en el ámbito de la educación, también fundamentalmente la parte de legislación y la parte judicial. ¿Cuánto se proyecta, cuánto sería el tiempo de proyección para poder ver una disminución ya más drástica? Bueno, a nivel mundial siempre se estima un decenio donde pudiese uno observar concretamente algún cambio de comportamiento y conducta. Y dentro de ese decenio debieran observarse algunos hitos. Y algunos hitos que se han hecho, por lo menos a nivel del país, y que se siguen realizando, van asociados a ese cambio, por ejemplo, que señaló, de la incorporación de esta modificación legal. Va a ir asociado, por ejemplo, ahora a un centro de tratamiento de infracciones por exceso de velocidad automatizado, que va a implementarse en las principales rutas, donde el conductor, si que infringe una normativa respecto al exceso de velocidad, automáticamente a través de estos dispositivos tecnológicos va a ser detectado. La idea es que se difunda y sepa el usuario que existe este instrumento y se inhiba de cometer ese tipo de infracciones. De la misma forma, se va a crear el alcotest evidencial, que en otros países ya se implementa, que favorece en cierta forma los procesos para detectar a los conductores que están con alcohol en su organismo. ¿Pero cuándo podríamos ver esa herramienta ya en uso? Porque el ministro de Transporte el año pasado ya lo anunciaba, incluso cuando fueron las fiestas patrias, y aún no tenemos resultado de eso. Bueno, esa es una iniciativa del punto de vista de que no solamente se requiere comprar o adquirir el instrumental, sino también tiene que ir complementariamente con el laboratorio que garantice que este instrumento cumple y está adecuadamente desde el punto de vista técnico, funcionando conforme a lo que se le exige. Vale decir, va a entregar un resultado similar al que entrega la alcoholemia a través de la muestra de sangre. Y para eso no solamente se requiere el instrumento, sino se requiere el laboratorio, y en ese proceso se está actualmente de implementar el laboratorio que respalde a este instrumento. Coronel, ¿qué pasa también con la fiscalización? Veíamos también en la noticia que la trajo un diario matutino, dice que la OCDE lo que recomienda es que sea 1/3 de los conductores fiscalizados, y en Chile solamente serían 200.000 de 1,5 millones de conductores. ¿Qué pasa ahí? Porque también lo que se dice es que hubo, si bien son drásticas y bien estrictas estas normativas respecto a la tolerancia cero, la ley Emilia, finalmente luego de los primeros meses hay un relajo porque no son fiscalizados. Bueno, sobre esa circunstancia, como lo señala, siempre que hay una modificación legal hay una tendencia, un acatamiento por parte del usuario, en este caso a la cual va dicha legislación, a respetar dicha normativa.
Lo que tiene que suceder y lo que ocurre es que la fiscalización tiene que ser permanente en el tiempo. Y es así que por lo menos Carabineros de Chile durante el año 2015 realizó en controles vehiculares generales a nivel nacional 8.601.528 controles vehiculares, de los cuales naturalmente se detectaron conductores que estaban con alcohol en su organismo y se retiraron de la circulación 611.655 conductores que presentaban un nivel de alcohol. Entonces, se están haciendo trabajos, pero este es un trabajo permanente y que, insisto, no solamente asociado a la con educación. Y respecto a la educación, ¿cuáles son los más difíciles, los grupos etarios de educar? Por ejemplo, los adultos en el que en su pasado los que no usaban ni cinturón de seguridad, aquellos que todas estas reglas son quizás nuevas para ellos y no lo tienen interiorizado, o los jóvenes. Bueno, precisamente se ha observado un cambio de comportamiento incluso a nivel de nuestros niños, que más allá de que ellos son pasajeros pasivos, o sea, van desplazándose en la vía pública en forma pasiva, no conduciendo propiamente un vehículo, pero le están exigiendo a los adultos inmediatamente cercanos que sí lo hacen, por ejemplo, colocarse el cinturón de seguridad, claro, o vas muy rápido, o no te distraigas, pon atención. Entonces, esa conducta que no se observaba año anterior se está logrando con nuestros niños. El grupo que cuesta aún modificar su conducta porque ya lleva años en el sistema y muchas veces, si la legislación no va acompañada de una dura pena, no inhibe el comportamiento infraccional. Es el grupo que ya vamos hablando del adulto joven. El adulto joven que muchas veces no asume que la legislación también, él como conductor, inclusive como peatón, lo obliga a ciertas conductas en su desplazamiento vial. Entonces, eso cuesta muchas veces lograr ese cambio de conducta en ese tipo de usuarios, y para ello, bueno, una medida de estrategia de gestión es la educación naturalmente, pero cuando ya la educación no es suficiente, también va complementaria con una medida de sanción, que esa medida, ante la aplicación eventualmente de esta sanción, inhiba esa conducta infraccional en ese tipo de usuarios. ¿Qué pasa, coronel, también con los peatones? También en algún minuto se habló de que había aumentado la muerte de peatones porque por el hecho de no manejar, pero están en estado de ebriedad y cometen irresponsabilidades. Bueno, hay una percepción que se da de este tipo de usuarios, que la ley de tránsito no los obliga o no los involucra dentro de su desplazamiento en la vía pública. Y más que la ley de tránsito, en el fondo es asumir por su integridad física que durante su desplazamiento por la vía pública tiene que observar ciertas conductas o ciertas observaciones respecto a la infraestructura vial, respecto al uso de la misma. Es así que muchas veces se observa que utilizan vías o lugares donde no está habilitado precisamente el cruce para peatones, o la misma luz del semáforo, no la respetan, aunque no venga un flujo vehicular, cruzan con luz roja. Entonces, todas esas circunstancias tenemos que, como carabineros, tratar de inculcar y hacer respetar a dicho usuario de la vía, que no es menor, porque también es un usuario vulnerable junto con el conductor de las bicicletas, que frente a cualquier acontecimiento en la vía pública puede resultar, o las consecuencias del mismo pueden ser fatales, inclusive para estos dos tipos de usuarios. Coronel, quiero cambiarle de tema respecto también a la campaña que está haciendo Carabineros de Chile para el regreso a clases, para también una responsabilidad en los automóviles que trasladan a los niños. Cuénteme un poco de esa campaña. Bueno, es una iniciativa que Carabineros de Chile generó, dado el inicio en el mes de marzo propiamente del periodo escolar, de transporte escolar seguro. Son una serie de consejos y derechos que le asiste a quien contrata este tipo de servicio, que tiene que tener en consideración antes precisamente de usarlo. Es así que, por ejemplo, lo primero que debiera hacer antes de contratarlo es verificar que dicho transporte escolar se encuentre dentro del Registro Nacional de Transporte Escolar, que mantiene para estos efectos el Ministerio de Transporte. Y para ello basta tener la placa patente del furgón escolar o del vehículo de transporte escolar, ingresarlo a esta plataforma de internet y verificar si está inscrito, y con ello poder ya con seguridad poder contratar este tipo de servicios. Coronel, ¿qué pasa con el uso del cinturón de seguridad? Que lo que me llama la atención es que a partir de los furgones que son después del 2007 tienen que tener cinturón de seguridad, pero se permite que furgones que son del año anterior, del 2007, puedan estar sin. Bueno, esa es una situación de orden legal que está estipulado de esa forma,
pero vamos a lo concreto. El padre o apoderado que quiera contratar este servicio debe preferir aquella servicio que le brinde las mayores condiciones de seguridad frente a un furgón anterior al año 2007 que no tenga este accesorio de seguridad y a otro que sí lo tiene posterior del 2007, naturalmente la sugerencia es escoger aquel servicio que le brinde, en este caso, la mayor seguridad y en este caso el que tiene el cinturón de seguridad. Perfecto, coronel, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes. Hasta pronto.